Recording through glass. Les mencionaba que para aquel momento de la historia, entonces en Colombia se estaba desarrollando el famoso movimiento de la séptima papeleta. El movimiento de la séptima papeleta es el resultado de las marchas de los estudiantes pidiendo, exigiendo el cambio de la Constitución colombiana. Eso fue 1989, 1990, que era justamente cuando estaba pues la desmovilización del M-19, el acuerdo de paz con ellos. En ese mismo tiempo se estaba dando pues este proceso, que si usted busca en la historia, es exactamente lo que está ocurriendo hoy en las manifestaciones sociales. Entonces, para ese momento, pues ustedes todavía no habían sido concebidos. Yo recuerdo que para aquellos días estábamos por allá en la escuela y ya nos tocaban, los profesores dejaban de darnos clase hasta una semana, 2 semanas, porque estaban participando de las protestas. Y luego viene entonces pues la constituyente de 1991 que lideraría César Gaviria y que daría entonces unas nuevas leyes para Colombia, generando un equilibrio de poderes. Sin embargo, ¿qué tenemos hoy en día? Que ese equilibrio de poderes se ha visto amenazado porque el gobierno de turno ha estado nombrando a sus amigos, a sus familiares, a sus colegas de universidad, de colegio, en estos cargos y entonces hay demasiada afinidad y el equilibrio pues se ha perdido. En 1990 se inicia el tercer proceso de paz que culmina con la desmovilización y desarme de 6 grupos con cerca de 5.000 guerrilleros. Al igual que en el proceso de los 50, estos son asesinados, varios de sus dirigentes son eliminados, otros asimilados por el establecimiento a cambio de puestos públicos, curules parlamentarias, becas, carros, algunas mesadas que empezarían a pagárseles, a dárseles para que se mantuvieran pues en ese desarme. Así que lo que se criticó en su momento hace unos años cuando se hizo el diálogo, la firma de La Habana, era que por qué les daban curules, por qué les iban a dar una mesada de 1.800.000 cada mes a estos que se estaban desmovilizando, que eso no ha sido parte de todo lo que Colombia ha estado haciendo para lograr conseguir la paz. Ha sido lo que se ha hecho antes, así que no se podría hacer menos con los siguientes que se vayan a desmovilizar. Los cambios del país se enmochilaron nuevamente. Las comunidades vieron frustrados sus sueños y quedaron en grave peligro frente a los actores de la guerra sucia, pues muchos de los amnistiados que conocían de su simpatía y apoyo a la insurgencia cambiaron de bando y se vincularon al proyecto contrainsurgente, es decir, ahora pasaron a las famosas autodefensas. Entonces, en mayo de 1990 comienza el proceso de la reinserción del EPL a la vida civil. El 15 de febrero del 91 se empieza entonces la famosa Asamblea Constituyente que lleva a firmar el proceso de paz y a pesar de haberse gestado una disidencia, el EPL se convierte también en un frente político. Recuerde que aquí queda una disidencia que todavía están por ahí en nuestros días en las montañas de Colombia.
Pero los que se desmovilizaron allá en el 91 pasaron a ser un frente político que hoy participa de la política colombiana. En 1991, entonces, se inicia un cuarto proceso de paz, un intento más para lograr la paz en Colombia, con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, las FARC, el ELN y el EPL, desarrollando unas actividades de exploración. El gobierno de César Gaviria se reunió aquí en Arauca, Cravo Norte, y después pasaron a Caracas, en Venezuela, y después se fueron a México, en Tlaxcala, esos diálogos, pero pues a Gaviria le dio miedo la paz y finalmente el proceso pues no se llevó a cabo, así que no tuvo continuidad y el acuerdo no tuvo los alcances de lo que tenía el M-19 y la fracción del EPL, así que el gobierno no quería darle estos mismos aspectos, por lo tanto, entonces los diálogos fueron infructuosos. Durante el gobierno de Ernesto Samper, 1995, nuevamente viene a esos diálogos y entonces en la Uribe Meta otra vez se vuelve allí a ese escenario de que ya había sido parte en el pasado de diálogos para abrir un camino hacia la paz. Pero los militares se opusieron y en 1996 la FARC atacaron la famosa base de las Delicias en el Putumayo, donde murieron más de 60 militares y al año siguiente se dio la liberación, aunque no hubo acercamientos, nunca se concretó conversar, así que infructuoso. Luego viene la campaña de Pastrana, que es secuestrado por las FARC, o bueno, él fingió que era secuestrado, bueno, eso todavía hay mucho gato encerrado allí. Así que cuando se convierte en presidente, entonces pues inicia sus diálogos exploratorios con las FARC y mm, también inicia unos diálogos con el ELN, pero esos pues sufren más tropiezos. En 1998 presenta al país su propuesta de paz, da inicio así a lo que se conoce como la Convención Nacional en julio del mismo año y el acuerdo suscrito con algunos representantes de la sociedad colombiana de Maguncia en Alemania. De esa manera, entonces, ese proceso se desmoviliza en el Caguán, en el Caquetá, 42 kilómetros, donde sería es el escenario de concentración de las FARC para sentar la mesa de diálogos aquí en territorio colombiano. Eso pues se llevaría esos diálogos hasta el 20 de febrero de 2002. Finalmente no se llevan a cabo nada. El proceso con el ELN se interrumpe, no avanza, se obstaculiza, así que no hay ese proceso. ¿Por qué? Porque el gobierno presentaba una posición hostil, es decir, no al diálogo, no a conceder beneficios, no a conceder el pliego de peticiones que tenían allí. Y luego viene en 2002. 2002, entonces, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, también se realizaron diálogos para la paz. Así que en primera instancia, Uribe Vélez llega con mano dura y el apoyo de Estados Unidos a iniciar una arremetida, una ofensiva contra la guerrilla, pero también inicia unos diálogos con el ELN en Cuba en el año 2004 y 2005. Hubo un intermediario que fue México. En 2007 se intentó restablecer el proceso. Venezuela, Hugo Chávez era parte de los mediadores y finalmente pues los diálogos con el ELN fracasaron. El presidente Uribe también entonces negoció la paz con las autodefensas. Como fracasó con las guerrillas, pues entonces intentó por el otro lado eliminar uno de los actores que eran las autodefensas. Así que ese
pacto se conoce como el Acto de Fe por la Paz. Los paramilitares reintentan su voluntad de no agredir. 2 años después, los jefes que se habían desmovilizado de las autodefensas fueron recluidos en la cárcel especial de La Ceja y luego en la cárcel de Tehuí, y finalmente en el 2008 fueron todos extraditados hacia los Estados Unidos. De esa manera, hay un incumplimiento de lo prometido en las partes. Así que los últimos gobiernos han estado involucrados en procesos de paz, cada cual a su manera, con diferentes grupos, pero han sido promotores de la paz. Sin embargo, muchos de estos expresidentes, pues, o que este no, porque ya no existe, ya se murió, pero sí estos, César Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe, pues ustedes saben que arremetieron contra Juan Manuel Santos por haber firmado con la guerrilla de las FARC, pero ellos mismos en sus tiempos, en sus días, en su momento de ser presidentes, también promovieron la paz, hicieron diálogos y querían que se lograra. Sin embargo, no se logró en sus días, se logró en el tiempo de Juan Manuel Santos. Sí, que se hicieron unas concesiones que están más allá del alcance, que requieren mucha inversión, que exige mucho para el gobierno. Es posible, pero es un costo que Colombia puede asumir, visto desde esa perspectiva, para eliminar finalmente la violencia en el territorio colombiano. Lamentablemente, nuevamente, como en los acuerdos pasados, pues la voluntad política de los gobiernos no es la mejor y nuevamente, al parecer, los diálogos, los acuerdos están otra vez en peligro. De ahí que la comunidad internacional pues esté preocupada, exija que se cumplan estos acuerdos, que se pongan de manifiesto, que realmente se implementen para que Colombia finalmente experimente realmente una paz y viva eso. Entonces, ¿qué es lo que dicen esos acuerdos? Son 6 y aquí están resumidos. El número 1 dice que debe haber desarrollo del agrointegral. ¿Eso qué significa? Que hay que invertirle en el campo, que hay que hacer una reforma rural integral. Eso es lo que no se ha logrado para nada y el gobierno no le interesa porque eso le quitaría tierra a ciertos grupos que las han adquirido de manera ilegal, regresándole entonces esas tierras, haciendo la restitución de tierras. Eso también lleva a que el Estado pues invierta en el campo para que haya una productividad, que hayan mejores vías para acceso al campo. Todo eso está en ese marco de desarrollo agrointegral. El segundo acuerdo dice participación política. Esto es apertura democrática para construir la paz. Entonces, ya ha sido implementado porque de entrada se les entregaron 5 curules en el Senado y 5 curules en la Cámara a los que estaban saliendo allí. Ellos nombraron cuáles iban a ser sus voceros, dentro de los cuales estaba Santrich, ustedes saben. Y también estuvo Iván Márquez, que nunca se presentó, y Santrich, que estuvo algunos días y recibió el salario de congresista, pero que finalmente también desertó de allí. Entonces está eso. También para la candidatura a presidente, el partido de las FARC presentó ya un candidato, finalmente pues no tuvieron los votos suficientes, así que no pasaron de la primera vuelta. El fin del conflicto es el tercer elemento de estos acuerdos. Y para ello entonces se necesitan varias cosas. Se necesita conocer la verdad, se necesita que haya justicia, se necesita que haya reparación de víctimas. Todo eso pues está ahí en, en, en duda, en proceso. Solución al problema de las drogas ilícitas. Aquí es entonces sustitución de cultivos alternativos, formación para el campesinado, pero la política del gobierno es fumigación con glifosato, aspersión aérea. Entonces no va con lo que se pactó en La Habana. El quinto acuerdo habla de las víctimas, sistema integral de verdad, justicia, reparación, no repetición. Y aquí entonces es donde surge la Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como la JEP, contra la cual el gobierno de Duque pues siempre ha dicho que no está a favor de que iban a reformar la JEP, que era parte de sus
consignas desde que eran candidatos. Y hoy que está ahí, pues una vez llegó al poder, pues intentó acabar con la JEP, pero la Corte Constitucional le dijo no se puede, eso está avalado, lo que usted va a hacer es inconstitucional y fue frenado en ese proceso. Sin embargo, han intentado desfinanciarla, han intentado desacreditarla y otros procesos para que no se dé esa reparación integral, para que no se conozca la verdad, para que no exista justicia. Y el sexto acuerdo dice que hay una implementación, una verificación y una refrendación. Entonces aquí es donde la comunidad internacional es la garante. Y hay unos países que son los garantes, es decir, que si los acuerdos no se implementan, ellos van a quedar mal. Por eso ellos están interesados y son los primeros en exigir constantemente y permanentemente que estos acuerdos se tienen que implementar y aportan dinero para que ellos se lleven a cabo. Entonces, no es solo decir háganlos, cúmplanlos, sino que ellos también están aportando. La Comunidad Europea está aportándole cada año a Colombia, Estados Unidos está aportándole también cada año a Colombia dinero para eso. Estas son las portadas de los principales diarios en Colombia cuando se dio entonces esa firma por la paz. Y aquí vemos entonces cómo fue el desarme, cómo se concentraron en unos cambuches, en unos sectores que se denominaron entonces los centros de concentración, cómo se les dieron unos vehículos para que se transportaran a las audiencias, se presentaran allí y así eran sus viviendas, se les, con el mismo dinero que se les va dando, entonces ellos empezaron a transformar esos cambuches, esos campamentos en una infraestructura más urbanística y entonces ahí aquí vemos entonces los 5 que llegaron al Senado. Iván Márquez, que no, nunca estuvo, y tenemos también por aquí a Santriz, que militó, pero finalmente salió y que ahora le dieron de baja. Entonces tenemos, ahí están entonces los que están allí. De esa manera, entonces tenemos aquí los senadores y esos son básicamente todo lo que tiene que ver con el conflicto armado colombiano, entre la parte negativa, la parte de los procesos de paz y lo demás. ¿Preguntas? No, señor. Bueno, entonces el Señor les bendiga y un feliz día.